buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Cuando este programa salga al aire, estaremos a escasos 2 días de elegir un nuevo presidente o de mantener en el gobierno al actual presidente Barack Obama. Nosotros, con nuestros invitados del día, hemos abordado el tema en varias ocasiones, ambos juntos o separados. Hoy vamos a hablar de elecciones, por supuesto, pero también queremos hablar de valores, de normas, de principios, por los cuales los políticos, los que aspiran a ser políticos, los políticos que gobiernan o políticos en la oposición, deberían regirse para que el país sea mejor y para que realmente la ciudadanía vea satisfechas sus necesidades materiales y espirituales. Así que les doy las gracias a Héctor Caraballo y a Bob Macaulay por estar con nosotros una vez más. Buenos días, Pedro, buenas tardes, y estamos muy contentos de estar aquí contigo. Gracias, Héctor. Gracias también, mucho gusto, Héctor. Gracias, Bob. Bob, como ciudadano estadounidense, como un hombre nacido y criado en este país, ¿tú consideras que se ha producido algún tipo de cambio en el ejercicio de los políticos de este país? ¿O son los mismos políticos de hace, digamos, medio siglo, un siglo atrás? Bueno, han habido bastante cambio, pero también la naturaleza humana no ha cambiado. Lo que pasa es que las tentaciones, los incentivos han cambiado y la sociedad en general ha cambiado. Yo estoy acompañando noticias desde el año 68, cuando yo tenía 7 años, mirando noticias con mi papá, y he visto que antes había por lo menos un consenso nacional, qué es correcto, qué es incorrecto, aunque había mucha hipocresía, mucha violación de la ética, pero la sociedad en general se ha andado más hacia un relativismo moral, de que no se puede juzgar eso es bueno o malo, y los políticos han aprovechado de eso, igual que hemos tenido muchos problemas en la sociedad en general. Pero el cambio más grande es que el gobierno está más y más grande, la cantidad de dinero, el porcentaje de la economía que está en control del gobierno, las reglas, el gobierno está tan complejo, tan grande, que los políticos tienen más para vender, los cabilderos tienen más para vender, hay menos transparencia, hay más tentación, entonces hay que realmente controlar el tamaño del gobierno y limitar así los poderes de los políticos. Uno escucha, Héctor, a muchos analistas referirse a los padres fundadores de esta nación como arquetipos de ciudadanos, como los modelos a imitar. Pero lamentablemente muchos de los políticos que uno ve en el presente distan de eso que nosotros miramos al pasado y contemplamos. Mira, tenemos que evitar cometer un error, y creo que en cierto sentido eso es lo que estaba diciendo Robert hace un momento. Tampoco podemos llevar que los padres fundadores y toda la etapa de hace 100 o más años en el país haya sido un arquetipo. Un modelo de perfección, algo perfecto. No era eso, eran las mismas situaciones, lo mismo tratar de influir en una votación cuando era muy importante y entonces dar favores a los que iban a votar. Todas estas situaciones, desgraciadamente, son inherentes al sistema político democrático. Y a la condición humana. Y de la condición humana, de las dos cosas, porque de la condición humana y del sistema político. La democracia tiene esas grandes virtudes y esos grandes defectos. Es decir, la naturaleza humana no cambia. Ahora bien, en estos momentos estamos viendo una serie de fenómenos que cada vez se agudizan más y por los cuales sí tenemos que ya empezar a preocuparnos. ¿Cómo cuáles? Bueno, mira, yo pondría 3 puntos esenciales en mi forma de ver. Primero, el hecho de que estamos en estos momentos en una campaña que está llegando ya a los $2 billones. Eso se basa en la decisión del Tribunal Supremo, Citizens United, en la que se le dio una facultad de invertir a las corporaciones y al mismo tiempo fortaleció la creación de los super PACs,
que en una forma demasiado evidente están determinando las campañas electorales. Ese es el primer punto. Segundo. Pero déjame el segundo punto, vamos a escuchar la perspectiva de Bott de ese punto. Esta decisión de la Corte Suprema se debe a la primera enmienda a la Constitución. O sea, en este país hasta la regla de McCain-Feingold y los cambios después de Watergate era totalmente legal cualquier persona opinar usando su propio dinero o un grupo. Y entonces estamos hablando de el discurso libre y entonces cada corporación mediática puede decir lo que quiere decir. Fox puede decir, New York Times puede decir, CBS puede decir, Miami Herald puede decir. Entonces, ¿por qué un grupo de ciudadanos no puede pagar su propio dinero para exponer su punto de vista? Los ciudadanos votan, los ciudadanos deciden. Están gastando mucha plata en esta campaña, pero se está gastando más para mercadear Coca-Cola, Budweiser, o sea, los productos de consumidor están gastando más. O sea, es tan importante quién es el presidente de este país, quién manda en el gobierno, que gastar $2,000 millones en una economía de 15 Pero Bob, eso millones a la vez de millones. nos saca Sí, de correcto. la campaña electoral a potenciales hombres y mujeres que realmente pueden ser excelentes servidores públicos. Individuos que al no tener recursos no pueden competir, Bueno. porque no son gente conocida y entonces la política se convierte en un ejercicio de publicidad y yo creo que no debe ser así. No, tú estabas preguntando a Joven. Sí. Un punto, una elección donde hubo gran cambio antes del nuevo sistema de financiamiento de campañas fue 68. En esa época era posible, un hombre con una idea pudo desafiar al presidente y derrotar al presidente. Eugene McCarthy, un senador antiguerra de Vietnam, tenía 3 amigos millonarios de la izquierda, gente que no quiso la guerra, cada uno le dio un cheque de $1 millón. Todo el mundo sabía que Eugene McCarthy fue apoyado por estos 3. Él hizo su mensaje, no pasaba su tiempo levantando fondos, pasaba su tiempo haciendo discursos, dando discursos y explicando su mensaje y ganando apoyo político. Eso es como debería ser, transparencia de quién está dando dinero a quién, y van a tener mejores candidatos si el candidato puede levantar sus fondos como quiere, diciendo al mundo quién me está dando dinero y así, porque este proceso ahora hay que levantar dinero poco a poco y esos grupos separados están indirectamente tratando de hacer lo que se hacía hace muchos años. Todos los que hemos sido sometidos a la campaña actual nos sentimos aplastados de tanta propaganda, y no solo de tanta propaganda que muchas veces tú te das cuenta que no es responsable, son falsedades tras falsedades en las que tú no tienes que demostrar nada, sino invertir las millonadas en anuncios, lo que hace que un candidato sin esa millonada y sin recursos no puede ganar. Lo que está cambiando entonces en estos momentos un político tiene que convertirse en un pedidor de dinero. Eso es todo. Lo único que hacen... Eso lo compromete, ¿no? Que indudablemente. Lo único que hacen los políticos desde que empiezan sus campañas es sentado ahí donde tú estás, con un teléfono en la mano, llamando, pidiendo dinero. ¿Hasta qué punto la independencia del político se ve afectada cuando estas supercorporaciones le facilitan decenas de millones de dólares? Bueno, hay tentaciones, hay corrupciones cuando muchas corporaciones quieren ciertos favores, pero mayormente lo que está pasando en este año es ideológico. La gente que quiere un sistema de libre comercio está apoyando a Romney y la gente que quiere más a través del gobierno están apoyando a Obama. Entonces las grandes corporaciones, AT&T, Microsoft, esas no están dando dinero. Ellos se quedan fuera de la política en ese sentido. Tienen que contratar calvideros para protegerse contra Pero es curioso que tanto la legislación. Obama como Romney han conseguido cientos de millones de dólares y yo estoy convencido que no todos son ni de un lado ni del otro, de ancianitas o ancianitos que contribuyen con 50 o 100 dólares. Yo estoy convencido que hay grandes corporaciones detrás de los dos. Mira, indudablemente, y eso es cierto, y hay corporaciones que pueden haber donado al Partido Demócrata, indudablemente, eso es... Tú lo pones circunstancial cuando tú sabes que sí las hay. Pero lo que es indudable también, y no está en plano de discusión, que la gran cantidad de ese tipo de donaciones, de las grandes corporaciones, de los grandes intereses, ha ido directamente a la campaña del candidato republicano. La diferencia es enorme de uno a otro.
Ahí tenemos magnates que han hecho un cheque por 10 millones y han vuelto a hacer un cheque por 10 millones, han hecho otro cheque por 10 millones cada vez que han querido. Es decir, eso es bien patente y no está sujeto a discusión. Yo lo que veo que más allá, perdona, Bot, y ahora hablas, yo creo que va más allá de Bot, de Héctor Caraballo, de Pedro Corso, o del presidente o del candidato a presidente. Para mí, personalmente, es negativo tanta cantidad de dinero en una campaña electoral. Venga de donde venga. Sí. Y no creo que ninguno de los dineros de ninguna de las partes esté santificado. Sí. Creo que en ambas partes hay grandes intereses. Sí. Pero respondiendo a lo que dijo Héctor, es correcto que Romney está recibiendo mucho más dinero de los grandes intereses comerciales, pero hace 4 años fue otra cosa. Es que Obama ha fracasado y la gente ha cambiado porque quiere arrancar la economía privada. Obama recibió también dinero de Wall hace Street, 4 años. Hace 4 años Wall Street dio la mayoría para Obama, pero la consecuencia de Obama, las reglas que ha puesto el fracaso económico. Pero estamos de acuerdo con eso, es que debe la opinión pública nacional y el voto del país estar sujeto a los intereses de las grandes corporaciones que pueden quitar y poner candidatos y quitar y poner presidente. Es decir, vamos a ir al punto de Bot y volvemos a otro tema porque el tiempo avanza. Pero el resultado para mí no es tan malo. Tenemos 2 candidatos muy fuertes, muy inteligentes, muy preparados, con 2 visiones distintas. Los votantes van a poder escoger entre la visión de Obama, que es una visión más socialdemócrata, con un gobierno más grande, más estilo europeo, y Romney, que tiene su visión de gobierno limitado, reglas limitadas, o sea, más tradicional. Entonces, el resultado de todo este dinero es que el pueblo no tiene 2 tipos en el medio que no se sabe quién es quién. Se sabe, se puede ir en este camino o en este camino. Yo creo que eso es bueno para la democracia. Este año es muy importante. El pueblo tiene que decidir y la cantidad de dinero los vota. Son los votantes que votan. Héctor, el otro aspecto que tú querías destacar, que lo conversábamos fuera, es el tema de los cabilderos. Los cabilderos, indudablemente. El fenómeno de los cabilderos, que siempre ha habido, como te empecé por decir, que eso siempre ha existido. Lo que pasa es que en los países nuestros, en América Latina, se llaman gestores. Son otras clases, existen también. Y en otras épocas, aquí en Estados Unidos, se hacía de otra manera porque las circunstancias eran distintas. Ahora bien, en los últimos, yo te diría, 20 años para acá, el fenómeno de los cabilderos cada vez tiene mayor importancia, es más patente, es más, se ve con una forma ya continua, se ha perfeccionado y yo vuelvo a insistir en este detalle que no es el más importante, pero es que es el más visual. Tú vas a Washington y el staff de los congresistas está compuesto por jóvenes que o vienen de las compañías cabilderas o van a ir de compañías cabilderas a compañías interesadas en cabildear para una entidad en particular. Sí. No, y hay centros cabilderos. Hay instituciones que su función es cabildear, netamente. O van a ir hacia allá o vienen de allá. ¿Qué sucede? Esos individuos están en esa etapa de 2 años, 1 año, 3 años, haciendo contactos en el Congreso, viendo bien cómo funciona esto, y después se van a esa y eso lo que crea es una simbiosis entre esos poderes económicos y el poder político, que nos hace más difícil cuando queremos hacer un cambio, cuando queremos evitar que haya un abuso. Se nos hace difícil, porque como tú puedes, es igual que cuando tú quieres llevar a cabo una ley, un nuevo proyecto, cuando chocas con eso es casi imposible. Aquí hay bot, y me parece que en eso los cabilderos, y tú sabes mucho más que ver del tema, han jugado un importante papel. Aquí existía una ley antimonopolio, que no sé hasta qué punto está en vigencia, pero cada día uno aprecia cómo los medios de comunicación se van concentrando en una sola entidad, como las mismas compañías telefónicas, antes AT&T fue dividida en 4 cuerpos, como algunos de esos cuerpos se han reintegrado. En fin, vemos una concentración de poderes. ¿Tienen en eso influencia los cabilderos? ¿Son, en tu opinión, los cabilderos negativos para la sociedad? ¿Hacen falta? ¿Qué tú opinas al respecto? Hasta cierto punto es necesario tener cabilderos para ayudar a la gente a hacer su negocio con el gobierno. El problema más grande
es que la concentración de poder está en Washington. El gobierno es demasiado grande y eso da la necesidad a las grandes corporaciones contratar cabideros. Microsoft, por ejemplo, por los primeros 10, 20 años no hizo nada con cabideros, pero como la gente de Washington empezó a apretar, Exacto. tenía que contratar a la gente. Entonces, cuando el Pero no solo en gobierno... Washington, hay cabideros también en Tallahassee, hay cabideros aquí en el porque condado. los gobiernos y republicanos y demócratas tienen más y más poder, más y más reglas, más y más impuestos, Exacto. más y más complejidad con el sistema tributario tan complejo que tenemos. Entonces cada exención vale más dinero, vale más para una corporación contratar un abogado, un cabidero para buscar Exacto. una salida. Entonces, y hay esta concentración de poder es ineficiente. Hay mucha gente, yo tengo anécdotas de gente de la Ivy League, antes iban a trabajar en empresa privada, ahora los más talentosos, yo voy a Washington para trabajar en tal agencia, para aprender tal regla nueva financiera o de salud o lo que sea, para ganar dinero, pero para la economía en general es ineficiente. Hay concentraciones de poderes en los grupos mediáticos hasta cierto punto, pero hay tanto cambio porque con internet, con la radio, con cable, hay muchas voces, hay mucho menos concentración ahora que hace 30 años cuando habían 3 cadenas y 3 periódicos y nada más. Entonces es una sociedad dinámica, hay que vigilar contra monopolio, contra concentración de poderes, pero el problema más grande es la concentración de poder en Washington con más y más dinero allá. Yo lo que aprecio, y lamentablemente el tiempo está corriendo a una velocidad increíble, yo lo que aprecio es que en muchas ocasiones, tanto a nivel estatal como a nivel federal, se aprueban leyes que van en contra de la mayoría de la población. O sea, se aprueban incrementos de costos en servicios, se imponen nuevos impuestos que realmente reducen nuestra capacidad adquisitiva y que las compañías cada día hacen más riqueza. En estos días mencionaron una compañía que no viene al caso, que quiere aumentar sus servicios y que había ganado en el transcurso de un periodo de tiempo $100 y tantos millones. Otra compañía que quiere ampliar sus instalaciones y para eso quiere agregar el costo del servicio que presta. Si yo quiero ampliar las instalaciones en mi fábrica, lo tengo que costear yo con mis accionistas. Yo no puedo decirle a los que me compran el producto que yo produzco que le voy a aumentar el precio para mejorar las condiciones. Es que el problema es que, Pedro, que es a todos los niveles, como tú decías. Ahorita estábamos hablando del Congreso, pero tanto a nivel condal como a nivel estatal, lo hemos visto 1.000.000 de veces. Hay leyes que se presentan que han sido redactadas por las compañías que se van a beneficiar por esa ley. Que van a aumentar los servicios. Claro, y como aumentaron esos servicios, otras cosas. Entonces el gobierno en consecuencia aumenta los impuestos a esos servicios. No, es que el problema, lo que es difícil de aceptar, es que un senador, un representante estatal, por decir otra cosa, o un comisionado, presente una ley como propia, cuando esa ley realmente no la redactó él. Todos estamos conscientes que se redactó en una oficina de una corporación que necesita que esa ley pase. Déjame hacer una pregunta a Bot. Sí. Bot. Hay un tema que yo escucho con mucha frecuencia en la radio Sí. y en la televisión, que es el tema hispano, el tema latino. O sea, a veces tú escuchas hasta un periodista preguntarle a la persona con la que está entrevistando, que puede ser otro periodista, ¿y cuántos latinos murieron? O sea, lo importante no es cuántos muertos hubo, sino cuántos entre esos muertos eran latinos. O sea, tú como americano de pura cepa, ¿no ves eso como una especie de etnocentrismo, como buscar la separación, la distinción entre unos y otros cuando todos nos debemos mirar como ciudadanos de este país? Estoy de acuerdo contigo. Sí, es peligroso este mensaje de separación, de que un grupo étnico es diferente que otro, tiene derechos diferentes o uno es víctima de otro. Realmente este país se basa en una idea de un principio de cada individuo tiene derechos desde Dios. Entonces la idea de que el grupo de hispanos es más importante que otro grupo, eso es peligroso, y hay políticos que tratan de dirigir sus discursos a ciertos grupos para decirles, mire, yo voy a proteger a ustedes de ese otro grupo, yo voy a dar favores para ustedes o voy a castigar a ese otro grupo. Incluso tenemos la lucha de clases que el señor Obama está haciendo, porque esta sociedad es dinámica, es basada en la oportunidad. La gente entra pobre y sube, es la tradición norteamericana, y los hispanos tienen la misma oportunidad que todos han tenido. Entonces hay que unificar el país y realmente los políticos deberían tener un mensaje para la prosperidad
prosperidad general y no voy a dar esto Pero para no ustedes solo los y para otros, políticos, sí. yo me refiero también a muchos los periodistas. medios también, ¿no? Ahí Está donde bien. iba yo. Es decir, primero, los políticos. Claro, Robert tuvo que darle su... Igual su que haces golpe tú, al los dos hacen y presidente se ponen siempre. cuñas. Sí, correcto. Tuvo Eso es como- válido, es válido. Perdón. Estamos en elecciones. Entonces, pero apartándonos Sí. De la cuña. del detalle, es indudable. Primero, este país se caracteriza, y eso es normal, y es una de las riquezas de este país, que las cosas se han conseguido a base de la denuncia, de la lucha, inclusive la sangre. Es decir, aquí nada se ha dado fácil. Todos los grupos étnicos o los grupos sociales para llegar a conquistar lo que consideraban que era justo han tenido que luchar mucho. Eso es normal, además eso es lo americano, el poder hacerlo sin necesidad de que te maten o te metan en una cárcel. Ahora bien, en el aspecto que tú trataste, yo estoy totalmente de acuerdo con que eso es negativo y sobre todo en el concepto no solo en lo político, porque yo te diría que más que en lo político me preocupa más, porque al fin y al cabo, en lo político, tanto un partido como otro trata de ganarse las minorías. Tanto el Partido Pero el Republicano... problema, Héctor, disculpa que te interrumpa, el tema es... Ya el voy, político sí. es válido que se hagan las minorías, Sí. pero lo que molesta es que tratemos de Pero enfrentar bueno, una minoría con otra. Pero ahí tratando de voy, decir una ahí más que voy. otra. Lo que quiero decir, que tampoco estoy de acuerdo con utilizar eso con fines políticos. Pero para mí, más grave aún, y es lo que para mí es bien preocupante, es la utilización de los medios de comunicación con vistas comerciales, porque no es ni problema de tipo, con vista de que eso es lo que vende y es lo que produce. Mira, si tú ves, aquí hay 1 millón de, si es un programa anual de premios, son los premios latinos, el premio de lo nuestro, el premio del... Es decir, es una tendencia. Es decir, A dividirnos dentro de este país. A no participar, supón tú, en la música, pues participar en los... Eso puede motivar a que mañana los americanos hagan los Grammys británicos. Indudablemente. Los Grammys ingleses y que nada más que puedan- Indudablemente. Es decir, Tantos segmentos, eso sí. es dañino para la nación, pero dañino para nosotros en el caso de los hispanos. Es decir, a mis hijos siempre les he dicho que ellos son americanos. Sus padres son cubanos porque nacieron en Cuba, pero sus padres son cubanoamericanos, porque yo soy un ciudadano americano. Mi hijo es un americano que puede tener intereses y debe tenerlo de sus raíces, pero eso es otra cosa. Ahora, todo lo que sea ahora decirle a mi hijo que mi hijo no es americano, eso es dañino O y tratar de divisivo. contraponerlo con otras minorías. Con otras minorías. O contra la mayoría. Exacto, ¿entiendes? Eso es dañino y eso, desgraciadamente... Esto no quiere decir, perdona Héctor, que no haya conflictos raciales. Esto no Sí. quiere No, decir claro. que no haya discriminación. Esto, porque todos lo sabemos, Sí. sabemos que hay otros estados donde cualquier etnia puede sufrir discriminación por cualquier otra etnia. No, la lucha, Sí. Vamos a mira, estar la claros. denuncia, la lucha, el exigir, eso es lo americano, eso no está mal. El problema es la separación Sí. en eso, que es lo que yo veo mal. Bueno, Y lo sí. pongo tan sencillo como hasta en un concurso Bueno. musical. No, y en los anuncios eso como claro. tú acabas de decir. Lo interesante, yo tengo hijos más jóvenes, yo estoy más optimista respecto a lo cultural, lo político tengo más problemas. En la música, los Latin Grammys, yo veo los programas con mis hijos, ahí está Pitbull con negros americanos Exacto. y caribeños, o sea, hay una mezcla, está mezclando inglés y español. Yo creo que no hay ese conflicto a ese nivel, pero en la política y en las noticias a veces hay la idea de que es más importante si murió un soldado hispano que un no hispano en Afganistán. Es horrible que se muere cualquier de los dos y somos un país. Ahora tenemos mismo que con el unir al huracán país. unas preguntas, es ¿cuántos correcto. hispanos murieron? ¿Cuál es la Sí. relevancia de eso? Y cuando ganamos medalla de oro en los Olímpicos, es importante que ese hispano ganó en vez de ese. O sea, nuestro equipo está ganando, nuestro país está ganando, hay que tener esa unidad. Y bueno, la segmentación es peligrosa, la tribalización es peligrosa, pero yo creo que poco a poco vamos en una dirección correcta. Las Y los generaciones van jóvenes no superando. son racistas. Sí, la no tienen generación ese- va Los jóvenes no lo mezclando, son, pero realmente todavía aquellos tenemos que ese. conducen Sí. la sociedad, que tienen acceso a la comunicación en muchas ocasiones por Sí. el oportunismo, como decía Héctor Caraballo, Sí. tienden a Hay- deformar. hay mucho de eso. Pero nos quedan 4 minutos. Sí. Lo que nos choca es la utilización de eso. Sí, correcto. Con fines que no son realmente justos Sí, ni apropiados. comercial.
nos quedan 4 minutos, otro día vamos a tener que abordar este tema, Héctor, que le encanta venir pues. Tendremos que traerlo otra vez. ¿Y por qué tú dices eso? Así, Porque a ti te encanta, eso es verdad realidad, igual que me gusta a mí, es verdad que igual que le gusta a vos. Nosotros vamos a los medios porque disfrutamos, Exacto. disfrutamos hacer esto, disfrutamos los tres discutir, pasamos debatir. un buen momento cuando discutimos. Por supuesto que sí. Pero una última pregunta para ambos. ¿No creen ustedes que hay tiempo más que suficiente para que se limite el tiempo de los políticos, de cualquier instancia, de cualquier nivel, federal, estatal, condal, en la permanencia de un cargo electo? O sea, ¿no les parece que es demasiado que tengamos a un congresista 30 años del gobierno, o a un comisionado 30 años ejerciendo el poder? Esto ya tenemos en la legislatura estatal, está empezando eso, y obviamente en la Casa Blanca lo tenemos, que es importante. Yo creo que sí, al Congreso es importante evitar estos puestos vitalicios, porque el poder que el congresista o senador tiene de repartir dinero, la y maquinaria que la maquinaria que él puede usar para reelegirse, eso es peligroso y hay que tener plazos razonables. Estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber plazos razonables. Quizás se me ocurre en la Cámara de Representantes quizás debiera ser un poquito menos y en el Senado un poquito más. Pero lo que es indudable es que esos términos de 20 y 30 años, como lo hemos visto tanto en la Cámara como en el Senado, es negativo porque el uso del poder corrompe. Eso es, no hay discusión. Aquí vemos la situación en el condado. O sea, ahora se está proponiendo una reforma de 2 términos. De 2 términos. Perfecto, pero quieren que no sea retroactivo esos 2 términos. O sea, 8 años más gobernando. A mí realmente me parece abusivo. Sí, lo único positivo de eso que sería que ya terminaría. No. Yo voy a votar por esa enmienda, pero esa enmienda debería ser diferente. No, claro. Es mejor que nada. No, hay que limitar. El problema, vuelvo al punto inicial, de que el gobierno condal, el gobierno nacional, el gobierno estatal, tiene mucho poder, quizás demasiado poder, y una parte de restringir eso es por lo menos cambiar la sangre en los puestos en el gobierno y dar chance a nueva gente de entrar. Exacto. Si una gente no sirve, se pone otro. Yo creo que eso es importante, es clave y beneficia al país, porque si tenemos que el presidente solo puede gobernar 8 años, ¿por qué otros funcionarios electos pueden estar 30 años gobernando? No hay lógica ninguna. Tienes 10 segundos, Héctor. Las elecciones son el martes. Las elecciones son el martes, lo va a decidir, es unas elecciones muy cerradas. Considero que los votos electorales están favoreciendo a Obama, pero no es fundamental. Tienes 10 segundos. Romney va a ganar, va a separar un poco, no va a ser como 80, pero yo creo que el pueblo va a votar por cambio. Bueno, no importa, señores, en este momento, quién gane para cada uno de nosotros. Lo importante es que cada uno de ustedes vaya a votar. O sea, la única manera de hacernos respetar no es por nuestra etnia, no es por nuestro talento, sino yendo a votar. No dejemos de votar el próximo martes. Tengan todos muy buenas tardes y gracias a mi amigo Héctor Caraballo y a mi amigo Bob McCarthy por haber estado en este programa, y a ustedes la mejor de las tardes. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo
Amigos del Canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas